Buenas, otro vídeo más de la serie de la Unión Europea. Esta vez vamos a tratar dos grandes bloques en el mismo vídeo: política regional y presupuesto de la Unión. Dentro de la política regional trataremos los tipos de regiones NUTS, ¿vale? Y los fondos estructurales y de inversión europeos. Ya lo veremos. Y luego, una vez dado la política regional, pasaremos al presupuesto de la Unión, y aquí tres partes, ¿no? Los fondos NG, los Next Generation, ¿vale? A consecuencia de la pandemia, bueno, los principios presupuestarios y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en sus vertientes preventivas en el semestre europeo y correctora. Bueno, pasamos a la primera, al primer bloque, política regional. Vale, la política regional de la Unión surge para dar solución a las disparidades económicas y sociales que existen entre los 27 Estados miembros. Nació en 1975 con el Comité de la Política Regional y el Fondo FEDER. El Acta de la Unión Europea de 1986 introdujo la cohesión económica y social como objetivos a conseguir, ¿vale? Y después será incorporado seguidamente en el Tratado de Maastricht, ¿vale? El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea añade la cohesión territorial a las dos anteriores, es decir, partíamos de la cohesión económica y social, y con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se añade la cohesión territorial, ¿vale? Por lo tanto, ya tendríamos la cohesión económica, social y territorial. Estas tres cohesiones no pueden lograrse de forma suficiente por los Estados miembros, pero sí a escala de la Unión, aplicando los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, ambos del artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Para dar solución a las desigualdades se ponen en práctica las medidas siguientes: aplicar los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, por un lado. Por otro lado, según el artículo 175 del Tratado de Funcionamiento, pues cada 3 años la Comisión presenta al Parlamento, al Consejo, y al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones informes sobre los avances en la consecución de dichas cohesiones económica, social y territorial. Desde el punto de vista económico, las cantidades destinadas a financiar esta política, al igual que todas las demás políticas, se establecen en un marco financiero de 7 años, que actualmente abarcaría el periodo 2021-2027. Y bueno, y otra medida, ¿vale?, sería la actuación del Comité de las Regiones, ejerciendo funciones consultivas al Parlamento, al Consejo y a la Comisión. Bueno, la asignación de los fondos para esta política se basa en el método de Berlín, adoptado por el Consejo Europeo en 1999. Este método prevé 3 categorías de regiones, que las veremos en la siguiente diapositiva: las NUTS 1, las 2 y las 3. Y se compara el PIB per cápita de una región con la media de la Unión Europea, a fin de reflejar qué cambio hay o qué prosperidad hay en cada una de las regiones consideradas. Bueno, aquí los tipos de regiones, ¿no? Pasamos ya. En el año 2013 se crearon las NUTS. Las NUTS significa nomenclatura de unidades territoriales estadísticas. Son zonas geográficas utilizadas para recopilar datos estadísticos. Hay 3 tipos, la 1, la 2 y la 3. NUTS 1 son grandes regiones, con población entre 3 y 7 millones. ¿Vale? En España, en el caso de España, pues equivaldría más o menos a una agrupación de comunidades autónomas. Después las NUTS 2 son regiones intermedias, con población entre unos 800.000 y 3 millones de habitantes, que en España, en el caso de España, equivaldría a una cierta comunidad autónoma por término medio. Y las NUTS 3 son regiones pequeñas, con población entre 150.000 y 800.000 habitantes. Y en España pues equivaldría más o menos pues a una provincia por término medio. Vale, vamos a ver la tabla esta que viene en azul,
hay 3 columnas, objetivos, hay 2 grandes objetivos. Después los tipos de regiones, yo me enfoco en las NUTS 2, ¿vale? Y después la derecha, la columna última, el fondo utilizado. Bueno, comenzando con la columna del medio, pongo ahí solamente las NUTS 2, ¿vale? Que a su vez las regiones NUTS 2 hay tres tipos. Las NUTS 2 más desarrolladas, las NUTS 2 en transición y las NUTS 2 menos desarrolladas, que se diferencian en el porcentaje del PIB per cápita. El PIB per cápita, vemos abajo de la diapositiva, que es la renta per cápita, es lo mismo que la renta per cápita, o sea que sería el PIB, el Producto Interior Bruto, dividido entre el número de habitantes, ¿vale? Es lo que se utiliza en las regiones NUTS que estamos viendo. Bueno, el PIB per cápita, el PIB partido por el número de habitantes, Entonces, cuando el valor es igual o superior al 90% sobre la media europea, pues se habla de que esa región NUTS 2 es más desarrollada, ¿vale? Es el caso de Suecia y Finlandia, ¿vale? Después, cuando el PIB per cápita se encuentra con un valor comprendido entre el 75% y el 90% sobre la media europea, pues se dice que esa región NUTS 2 está en transición. Es el caso de Galicia y de Asturias, dentro de España. Y luego, las últimas, cuando está por debajo del 75%, el PIB per cápita por debajo de la media europea, por debajo del 75% del PIB per cápita, pues se dice que esa región NUTS 2 es menos desarrollada, ¿vale? Es el caso de Andalucía actualmente, Extremadura y países del este, ¿vale? Bueno, debajo del cuadro pongo, ¿no?, las regiones NUTS 2 menos desarrolladas, las que hemos visto, las que tienen por debajo del 75% del PIB per cápita sobre la media, se llamaban antes regiones de convergencia en el periodo 2007-2013 y se llamaban regiones objetivos número 1 en el periodo 2000-2006, ¿vale? Actualmente pues ya se llaman menos desarrolladas. O sea que actualmente las regiones NUTS 2 se clasifican por una parte en menos desarrolladas, en transición y más desarrolladas. Bueno, vale. Entonces, en cualquier caso, el objetivo a conseguir es la inversión en crecimiento y empleo, ¿vale? En cualquiera de las regiones NUTS 2. Inversión en crecimiento y empleo. Y para ello se utilizan ciertos fondos. Para las más desarrolladas se utilizan el FEDER y el FSE. Para las regiones NUTS 2 en transición y las menos desarrolladas, pues se utilizan el FEDER, el FSE y además los fondos de cohesión, ¿vale? Bueno, todo ello, ya digo, para como objetivo, finalidad, la inversión en crecimiento y empleo. Otro objetivo sería la cooperación territorial. En este caso se utilizaría solamente el fondo FEDER, ¿vale? Bueno, seguimos. Los fondos estructurales, ¿vale? Ahora se llaman estructurales y de inversión europeo. Son ayudas en forma de subvenciones, premios, etcétera, de carácter plurianual, que complementan la acción de los Estados miembros y de las regiones. Hay cinco grandes, ¿no? El FEDER, el FSE, el FC, el FEADER y el FEMP, ¿vale? Bueno, como veis en la tabla, vamos a ir explicándola. Los tres primeros están enmarcados en la política de cohesión económica, social y territorial, ¿vale? Dentro de la política de cohesión económica, social y territorial
están los fondos estructurales propiamente dichos, que son FEDER y FSE, ¿vale? Y por otra parte está el fondo de cohesión. Son distintos. Fondos estructurales es una cosa y fondos de cohesión es otra. Los fondos estructurales a su vez son dos, el FEDER y el FSE. FEDER es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y se aplica para corregir los principales desequilibrios regionales que se dan en la Unión Europea. El FSE es el Fondo Social Europeo, que se dirige a prevenir el desempleo y fomentar el mercado de trabajo. ¿Vale? Bueno, el Fondo de Cohesión, pues nada, también FC. Y luego, adicionales a la política de cohesión, están fuera de la política de cohesión, pero son adicionales a ella, hay dos, que son FEADER y FEMP. FEADER es el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, que está dirigido a regiones rurales en programas de ayuda de desarrollo rural en el marco de la PAC, ¿vale? Política Agrícola Común. Y el FEM es el Fondo Europeo Marítimo Pesquero, dirigido a regiones marítimas en el marco de la Política Pesquera Común. Entonces, fondos estructurales, FEDER y FSE. Fondos de cohesión, aparte. Y luego, adicionales a la política de cohesión, FEADER y FEM. Bueno, como veis, entre paréntesis, después de cada uno de los fondos, aparece SERV y un número. Eso es el servicio, vamos, esto es para acordarse de que el servicio en la partida presupuestaria de la Junta de Andalucía, la partida de gastos, ¿no? FEDER es el servicio 17, el Fondo Social Europeo es el servicio 16, Fondo de Cohesión es el servicio 14, el Fondo FEADER es el servicio 11 y FEM, ¿vale? El marítimo pesquero es el servicio 12, ¿vale? Ya lo veremos en otro vídeo dedicado a Hacienda y Presupuesto de la Junta. Bueno, luego desarrolla ahí un poco lo que es el FEDER, ¿vale? El FSE, el Fondo de Cohesión y otros, ¿no? Que están más abajo, ¿no? En cuanto al FEDER, es creado en 1975, destinado a corregir los desequilibrios regionales dentro de la Unión en 4 prioridades principales: la innovación, investigación, mejora de las TICs, mejora de la competitividad de las pymes y economía con bajas emisiones de carbono. Luego, el otro fondo, el FSE, ¿vale? El Fondo Social Europeo, es creado con el Tratado de la Comunidad Económica Europea, destinado a apoyar la creación de empleo en 4 prioridades, ¿vale? Es el fondo que se dice que invierte en personas, ¿no? En empleo, en educación, en derechos sociales, etcétera. Después, bueno, una particularidad, en el periodo de programación 2021-2027 se ha creado el FSE+. Ese más es porque sería el FSE normal más el IEJ y más el FEAD, siendo el IEJ la Iniciativa de Empleo Juvenil y el FEAD el Fondo Europeo para Ayuda a Personas Más Desfavorecidas, ¿vale? Otro fondo es el Fondo de Cohesión, que hemos dicho que es distinto, independiente a los fondos estructurales de los dos anteriores. El Fondo de Cohesión financia inversiones para proyectos relacionados solamente con el medio ambiente y con las redes de transporte transeuropeas. Esa es la gran diferencia del Fondo de Cohesión en relación con los dos anteriores, con el FEDER y el FSE, ¿vale? El Fondo de Cohesión se asigna a los Estados miembros. No todos, sino con una renta nacional bruta inferior al 90% de la media de la Unión Europea, ¿vale?
En España ya no se aplica en el periodo actual. Bueno, esto está desfasado, está antiguo, ¿no? 2014-2020. No sé, estamos en el periodo actual 2021-2027, ¿vale? Bueno, el Fondo de Cohesión se asigna al Estado miembro, no a una región, sino a un Estado miembro con una RNB inferior al 90% de la media de la Unión Europea. El RNB lo tenemos aquí en la renta nacional bruta, que sería el PIB en términos nacionales, es decir, que se parte del PIB y después se ajusta por una parte agregando rentas nacionales en el extranjero y por otra parte restando rentas extranjeras afincadas en el país, ¿vale? Por eso se aplican los fondos de cohesión, que es lo que estamos viendo. Bueno, después aparecen otros fondos, el FEOGA, que desapareció el 1 de enero del 2007 en dos, en FEADER y FEAGA, dentro de la política agrícola común. El FEAGA es el Fondo Europeo Agrícola de Garantía para Mercados Agrarios, pagos directos a agricultores, promoción de productos agrícolas, investigación agraria, en fin. Luego tenemos Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, que complementa los fondos EIE. El Fondo de Solidaridad es otro fondo, en fin. Bueno, pasamos de diapositiva. Pasamos al otro bloque de contenido, presupuesto de la Unión. Recordemos que era esto, ¿no? Hemos visto ya la política regional, tipos de regiones NU y los fondos EIS, ¿vale? Y ahora vamos a dar el segundo bloque del vídeo, presupuesto de la Unión, con esos tres apartados. Presupuesto de la Unión. El presupuesto de la Unión recoge la práctica totalidad de las actuaciones a realizar en cada ejercicio, así como los recursos necesarios para financiarlas, ¿vale? Bueno, una cosa novedosa, los fondos NG, ¿no? Next Generation, es un instrumento temporal previsto para el periodo 2021-2026, concebido para impulsar la recuperación de la Unión tras el impacto producido por la pandemia de la COVID-19 a través de 7 programas distintos, siendo el programa principal Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ¿vale? En fin. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva los principios que rigen el presupuesto en la Unión Europea, ¿vale? De arriba abajo vamos a ir contándolo. El principio de unidad. Esto significa que autoriza los ingresos y gastos previsibles que se consideren necesarios en uno solo, ¿vale? Aquí una cosa importante que incluye, el presupuesto incluye créditos de dos tipos, por una parte disociados y por otra parte no disociados. Y dentro de los créditos disociados hay dos tipos a su vez, los créditos de compromiso y los créditos de pago. Los créditos de compromiso atienden solo al ejercicio corriente, ¿vale? Y los créditos de pago atienden no solamente al ejercicio corriente, sino también a los anteriores, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Bueno, y luego los gastos que se consideren necesarios. Bueno, el crédito autorizado va a ser siempre igual o mayor al crédito comprometido, ¿vale? Bueno, principio de unidad. Pasamos al principio de anualidad. El crédito está autorizado para un cierto ejercicio presupuestario, que es el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Los créditos, aquellos créditos que no se hubieran utilizado al término del ejercicio presupuestario en el que fueron consignados, pues van a ser anulados, salvo que sean prorrogados. Es el principio de anualidad. Luego, el principio de equilibrio, pues en cuanto a ingresos por un lado y créditos de pago por otro, ¿vale? Hemos visto arriba que eran los créditos de pago, Luego, el principio de unidad monetaria, en principio va a ser el euro, salvo ciertas excepciones. Después, el principio de universalidad, que dice que la totalidad de los ingresos cubrirá todos los créditos de pago.
aunque existen ciertos ingresos afectados para gastos específicos. Pero bueno, la regla general es que todos los ingresos cubrirán todos los créditos de pago. Los créditos de pago, recordemos que atienden no solamente al ejercicio corriente, sino también los anteriores. Luego tendríamos el principio de especialidad. Los créditos se especializan en títulos y capítulos. La Comisión y demás instituciones europeas podrán realizar transferencias de crédito entre unas y otras, ajustado a ciertas reglas. Luego el principio de buena gestión financiera y por último el principio de transparencia. En cuanto al principio de transparencia, el presupuesto será publicado en el DOE en el plazo de 3 meses desde su aprobación final. Después dice, con el fin de cumplir los objetivos de los tratados, la Unión cuenta con su propio presupuesto. Cada institución, excepto el Banco Central Europeo, elaborará un estado de previsiones de sus gastos para el ejercicio presupuestario siguiente antes del 1 de julio. Dice, aunque se refiere al periodo de un año natural, que es el ejercicio presupuestario, pero se inscribe dentro de un marco financiero plurianual. Sería un plan de gastos a largo plazo de 7 años. Actualmente estamos en el marco 2021-2027. Como fuente de financiación para cubrir esos gastos, pues tenemos un conjunto de recursos en 3 grupos básicamente. El grupo tradicional, el grupo basado en el IVA y el grupo basado en la RNB, ¿vale? Y luego hay otros. Relativo al presupuesto actual, la Comisión presentará cada año al Parlamento y Consejo las cuentas del ejercicio cerrado relativas a las operaciones del presupuesto. Y después el presupuesto de la Unión lo ejecuta la Comisión. Y ahora pasamos al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un acuerdo político plasmado en un marco jurídico que pretende la coordinación de las políticas fiscales de los Estados miembros de la Unión. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objeto último garantizar la disciplina presupuestaria en todos los Estados miembros de la Unión y establecer el marco para la prevención y corrección de los déficits públicos que sean excesivos, ya que los problemas que genera un país por su laxitud presupuestaria pues afectan a la estabilidad del resto de Estados miembros, ¿vale?, que utilizan el euro como moneda. Aquí se habla de 2 vertientes, ¿no? El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene 2 pilares o vertientes. Por un lado, la vertiente preventiva a través del semestre europeo, porque en la primera mitad del año, básicamente, y la vertiente correctora, que viene después, en la segunda mitad del año. ¿Vale? Vamos a hablar de cada una. En la vertiente preventiva, que sería el semestre europeo, ¿vale? Son los 6 primeros meses del año en que los Estados miembros discuten sus planes económicos. Hay un calendario que es el siguiente, ¿no? Noviembre-diciembre en la fase preparatoria, en el que se estudia la situación por la Comisión. Luego, en enero-febrero, el Consejo debate. En el mes de marzo, el Consejo Europeo formula orientaciones políticas. En abril, pues cada Estado miembro elabora sus objetivos y así, pues presentan programas de estabilidad y de reformas. En mayo, la Comisión los evalúa y da unas recomendaciones a cada Estado miembro a nivel particular. En junio hay un debate y en julio el Consejo adopta dichas recomendaciones específicas y los Estados miembros las toman en cuenta a la hora de elaborar sus propios presupuestos del año siguiente. ¿Vale? Luego pasaríamos de agosto a diciembre, la fase correctora, fase de ejecución, en que cada Estado miembro
tendrá en cuenta las recomendaciones sobre su presupuesto nacional del año siguiente. ¿Vale? En caso de que exista un déficit excesivo, que esto lo decide el Consejo, pues habría una fase correctora en esos 6 meses, en la segunda mitad del año. ¿Vale? ¿Cómo decide el Consejo si hay un déficit excesivo y por lo tanto introduce unas medidas correctoras en su recomendación hacia los Estados miembros en cuestión? Pues se toman 2 valores de referencia. Esto es muy importante. 2 valores de referencia: el déficit público y la deuda pública. ¿Vale? El déficit público debe de ser menor al 3% del PIB medio de la Unión Europea. Y la deuda pública debe ser menor al 60% del PIB medio de la Unión Europea. Si un Estado miembro tiene uno o los 2 valores de referencia por encima de estas cantidades, pues entonces el Consejo decidirá de que existe un déficit excesivo y recomienda medidas correctoras a ese Estado miembro. ¿Vale? Cuando hay una nueva adhesión de un Estado miembro, se les exige estos 2 valores de referencia, ¿vale? A los nuevos Estados miembros que se quieran admitir y ampliar la Unión Europea. Bueno, ¿cómo sería el procedimiento en caso de que haya que aplicar medidas correctoras? ¿Cómo sería, no? ¿Cómo se lleva a cabo ese procedimiento? Bueno, pues eso comienza con un informe de la Comisión. Y el Comité Económico y Financiero emite un dictamen sobre dicho informe. ¿Vale? Después el Consejo decide si existe déficit excesivo como norma general, y lo decide en un plazo de 4 meses. En caso de que decida declarar un déficit excesivo, pues emite una recomendación a ese Estado miembro para que en un plazo máximo de 6 meses o 3 meses si es declarado grave, pues tome las medidas efectivas. El Estado miembro entonces pues informa al Consejo y a la Comisión sobre las medidas tomadas en respuesta a esa recomendación que le hace el Consejo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy.